cuentas, es uno de mis temas, al igual que una disposición de EGEID sobre los deportes acuáticos motorizados en las presas del país, algo que agradecemos mucho porque se logra el poner orden en esta área gracias a una persona, Danilo Cruz, que hace la denuncia, un medio influyente que es portavoz, Sol de la Mañana, y una institución, EGEID, que es receptiva a esta inquietud y dice, es verdad, vamos a poner la casa en orden. Lo primero, gracias al estafador que me escogió como una de las víctimas para robarme la identidad en plataformas, para hackear mis cuentas. ¿Y por qué le digo gracias a ese estafador que quizás esté en la cárcel, una situación que lamento mucho, pero ¿verdad? Porque ya uno no se pregunta, ay, ¿por qué esto me pasa a mí? Jugando a la víctima. No. Todos sabemos que somos arquitectos de nuestras vidas y la pregunta adecuada es, ¿para qué me pasa a mí? Y parece que la vida quiere que yo me involucre en este tema, que aprenda del mismo, que investigue cómo proteger los datos de nuestras cuentas, que investigue una vez que esto pasa, a qué instituciones se debe recurrir, cuán eficientes son las instituciones, tanto en la policía, en la procuraduría, que trabajan con delitos de alta tecnología, cuán preparadas están estas redes, se desmantelan, arrestan, son sancionados. Así como se denuncian complicidades en otras áreas, hay complicidad en estos delitos de alta tecnología entre los estafadores y las autoridades llamadas a detener esto, a investigar, a sancionar, a perseguir estos delitos. O sea, todo esto me toca ahora. En unos minutos vamos a hablar con Idekel, perdona, porfa, permíteme introducir el tema. Entonces, Idekel Morrison, ingeniero, ingeniería electrónica, telecomunicaciones, un experto en tecnología, nos va a ayudar. Evito tratar temas personales en los medios en los que me ha tocado trabajar, siempre medios muy influyentes. Ahora bien, ¿por qué? Porque estamos aquí para servirlos a ustedes. Ahora bien, a veces uno se involucra en una situación personal que afecta a mucha gente y dice, no, esto hay que tratarlo en los medios. Y da la casualidad que cuando uno va a poner la denuncia, las autoridades te dicen, no, este es el pan nuestro de cada día. Y esto, o sea, tenemos años en esto. Entonces, ¿cuál es la situación? Utilizan un teléfono que generalmente tiene un código extranjero. En este caso es un 631. No es 809, no es 829 en este caso. Y ahí de que él dará más detalles. Entonces, utilizaron mi nombre y una fotografía. ¿Qué pasa? Eury y yo, que somos muy amigos, además de compañeros de trabajo, recibo una llamada con mi foto y mi nombre. Eury no se recuerda de mi número, por más que hablemos siempre. Manita, ¿cómo está? Nadie se sabe el número de nadie. No, manita, ¿cómo está? Me responde de inmediato Eury. Y yo le digo, ay, Eury, que yo no, esa persona, te mandé por error un código, está en tu bandeja de mensajes, por favor, reenvíame lo que lo necesito de inmediato. Eury, que está con 1000 cosas a la vez, en automático le responde a la supuesta María Elena, le manda el código, su cuenta hackeada, y tienen acceso a sus contactos y siguen trabajando así. Entonces, mucha gente cae porque están en automático, porque no han protegido los datos, y ese es un método, y el otro es el de las famosas transferencias bancarias. Ya como la gente está más despierta y dice, ¿cómo? María Elena pidiendo dinero para ella, ese no es tu estilo. Entonces dicen, buscan en las cuentas, ella ha apoyado que a los niños con cáncer, por ejemplo. Entonces comienzan a pedir, mira, tenemos una campaña para los niños con cáncer, por favor deposita en estas cuentas, tal, te da los números de cuentas del banco y tal. Entonces, ojo, no enviar códigos, nunca, no enviar códigos, no hacer transferencias y aprenda a proteger sus datos. Algo que llama la atención, las faltas ortográficas, desde que usted ve que escriben hacer sin H, con S, no sé, algo raro hay. Y como les decía también lo del código, que generalmente es un código extranjero. Dicen que muchos de ellos están en cárceles. Entonces, vital, cómo proteger nuestros datos, que Idekel nos hablará de eso. ¿Qué hacer
cuando esto ocurre? ¿Funciona el DICAT? ¿Funciona la Procuraduría Especializada de Delitos de Alta Tecnología? ¿Cómo darle seguimiento a esto? Y las inquietudes que hay. Por ejemplo, personas se han acercado a mí a propósito de esto y me dicen, cuando yo voy a poner la denuncia, no le dan importancia. Me dicen que eso toma mucho tiempo, que eso lo resolverán como en un mes. Entonces me llama la atención que el ejecutivo tal de tal empresa en horas tiene un rastreo y un perfil completo de un dato cuando es algo tecnológico, y entonces a nivel de estas instituciones dicen que quizás en un mes. Otros me dicen, me llama la atención que teniendo yo el nombre del señor, aunque sea un nombre supuesto, el número de teléfono y las cuentas bancarias de bancos reconocidos acá, no incluyan esto en la denuncia y no le den importancia a esto. Y sin embargo yo hice la gestión y en esos bancos de inmediato bloquearon esas cuentas, pero a través de esas cuentas, estas cuentas están relacionadas con los estafadores de una manera u otra. ¿Por qué no le dieron importancia al poner la denuncia? Y otro dato, no caiga en el gancho de la extorsión, porque ellos te llaman por teléfono y tratan de presionarte psicológicamente y te dicen, mira, esa cuenta es mía, esa cuenta ya es mía, ¿tú la quieres recuperar? Dame 30,000 pesos que necesito pagar, dame 50,000 pesos, te piden. Si estás desesperado, caes en el gancho, le pagas eso, o sea, no caer en eso. Entonces yo creo que ahí que él está en la línea, ¿verdad? Está ahí de que pues vamos a hablar con el ingeniero Morrison. Buen día, ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días, mi apreciada y admirada María Elena, Eury y a todo ese maravilloso equipo y audiencia. Un abrazo, muy apenado por esa situación. Gracias, pero yo estoy viéndolo de manera positiva, Morrison, una oportunidad que tengo para poder servir y aprender más de ustedes. Entonces, yo relaté esto como una simple usuaria. Me gustaría que tú definas esto de robo de identidad y el hackeo de cuentas. Así es, actualmente se ha dado y ya tiene esto unos 10 años. En los últimos 5 años ha tenido un pico importante, una sofisticación del delito y a la vez una internacionalización. Esa sofisticación se ha concentrado en hacer un proceso que se conoce como ingeniería social, que no es más que la observación y estudio de la potencial víctima. Como todos nosotros tenemos una vida digital pública y activa, el delincuente, que usualmente puede ser internacional o local, a veces desde recintos penitenciarios, observa nuestras actividades en la red, quiénes son nuestros amigos más cercanos, cómo se llaman, cuáles son sus sobrenombres y una serie de informaciones que, como bien usted señaló, le permiten luego materializar el delito, que tiene muchas formas de hacerse, a veces por un mensaje a través de WhatsApp, suplantando la identidad de una persona, que usted lo relató, o en otros casos enviando un correo electrónico o un DM, que es un direct message o mensaje directo. En cualquiera de las modalidades lo que hacen es hacerse pasar o por una institución, porque a veces se hacen pasar, por ejemplo, por Instagram, indicando que Instagram le está notificando que está violentando leyes de copyright o de derecho de autor, para que usted se vea en la obligación de compartir su usuario y contraseña, y les roban la cuenta de Instagram y hacen lo mismo que cuando les roban su perfil de WhatsApp. En el caso de WhatsApp utilizan un contacto relacionado, le suplantan la identidad, es decir, se hacen pasar por esa persona y obtienen un código de verificación que es con el cual tienen acceso a la cuenta de la persona a la que le están escribiendo. Estas son las modalidades que también siguen siendo cada vez más variadas, a veces hacen llamada telefónica y hay que ser muy cauteloso. A nivel de seguridad hay dos grandes campos de recomendación. Primero, un tema de cuidado personal, porque no importa los niveles de fortaleza de contraseña y de configuración de nuestra cuenta, si nosotros mismos entregamos las credenciales, ahí se ha perdido cualquier robustez que tengamos. Entonces, lo primero es siempre dudar. No importa quién nos escriba, no importa quién nos llame, entender que hay ya demasiado delito por medios electrónicos. Entonces no podemos acceder a enviar ningún tipo de código, ningún tipo de correo electrónico, de contraseña. Quien nos pida cualquiera de estas informaciones, lo que debemos de entrada de asumir es que nos quieren estafar. Y eso es una medida que nos va a salvaguardar, porque es así en más de un 95% de los casos.
El otro elemento es hacer la configuración de seguridad adecuada en nuestras cuentas. En el caso de WhatsApp hay un mecanismo que se llama la verificación en 2 pasos, que lo que nos permite que si por error al final dimos el código, vamos a tener un código de recuperación personal que el delincuente no lo conoce, que usualmente es de 6 dígitos. Esto se hace cuando uno entra a configuración dentro de WhatsApp, entra a cuenta y ahí entra a seguridad, y dentro de seguridad configura la verificación en 2 pasos, donde la plataforma le va a pedir un correo electrónico y 6 dígitos, y ya esos 6 dígitos son siempre un mecanismo de protección final que tenemos, que si alguien por alguna razón incluso tiene acceso a nuestro teléfono y tiene WhatsApp en la mano, cuando pasa un tiempo le va a pedir un código de verificación para poder seguir utilizando la aplicación. A nivel nacional, con el tema de las autoridades, es penoso y es hasta entendible que nuestras instituciones no disponen a veces ni del entrenamiento ni del equipo para poder dar una respuesta eficiente. Y eso se suma a las debilidades institucionales históricas que podemos tener en diversos planos y hace muy difícil que las autoridades puedan asistirnos, y si también hay algún grado de complicidad que puede darse, entonces eso se complica mucho más. Por eso, si ustedes se fijan, lo más importante de entrada es cada uno de nosotros proteger lo que son nuestros activos digitales, porque resulta ser que ya una cuenta de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, es una propiedad digital de nosotros con un gran valor. Eso es. Así es. Con relación a esto de la ingeniería social que decías, y que estos estafadores se encargan de estudiar el perfil de la posible víctima, en mi caso particular, cuando hablan con las personas, le dice la persona para confirmar, llámame, que quiero confirmar que eres tú. Le dice, no, es que me estoy maquillando. Claro, el maquillaje forma parte del trabajo de una presentadora de televisión. O le dicen, ay, tengo un retiro espiritual pronto. Y dice, no, o sea, pero todas las cosas que tienen que ver con las... O mi hija tal, que también está en los medios, y dice, no, pero es María Elena. Entonces buscan la manera de confundir, como tú dices, porque ya tienen el perfil de uno, que es inevitable. Totalmente, y eso demuestra, María Elena, y de nuevo lo positivo de que utilizaras esta situación para poner el tema sobre el debate nacional. Esto demuestra primero la gran cantidad de información sensible que todos nosotros compartimos, y eso pone en riesgo absoluto nuestra seguridad. Y lo otro es que hay 2 derivaciones de delito. Una que se conoce como sextorsión, que también se está dando con mucha incidencia en el país. Ustedes no tienen idea la cantidad de empresarios, de personas reconocidas que hasta con alguna frecuencia nos han consultado. ¿Qué es la sextorsión? Un esquema muy parecido. Una dama, si es a un caballero si es a una dama, de call center internacionales dedicados a esto. Cuando es una dama, es prácticamente una modelo, llama, por ejemplo, a una persona, a un caballero, y le dice, mira, te estuve viendo en Facebook, oye, tú sí eres agradable, y comienza a seducirlo, a insinuársele, y llega a un punto que se expone elementos de intimidad de ella, y lo motiva a él, al caballero, a que comparta elementos de intimidad. Pero mientras esto se está dando, que a veces es por videollamadas o a través de Facebook, y esto se graba, el delincuente, como es una red, graba la interacción que se está teniendo y luego utiliza ese video sexual para extorsionar. Por eso se llama sextorsión. Y lo otro es entender que en la medida en que se dan situaciones económicas como la que se está viviendo en todo el mundo, eso va generando mayor nivel y complejidad del delito. Y todos estos datos personales que tenemos en las redes luego pueden utilizarse para secuestros, para asaltos en nuestras casas, para saber cuándo nos vamos de fines de semana. Es decir, no esperemos que la situación se haga más grave para tomar la medida de dejar de compartir información excesiva y de a veces no poner nuestras cuentas en modalidad de protección, de que solo nuestros amigos sean los que tengan acceso a un tipo de contenido. Hay que hacer conciencia sobre el riesgo al que nos exponemos en esta era y esta vida digital. Mucho cuidado con todo eso. Y de que él decía que tenemos como 10 años con estos casos y que ha habido un pico en los últimos años. ¿Conoce de casos de personas que hayan sido sancionadas por este tipo de situación? Se han dado sanción muy pequeñas con relación a la cantidad de denuncias, pero se han dado sanción. He visto algunas reseñas en medios, en algún momento a través del DICAT he tenido, ese es el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía, hemos tenido algún acceso, pero es bien difícil porque como
todos sabemos, para llevar a cabo un proceso legal, primero en muchos casos, que es un error, la víctima del ciberdelito no pone la querella, no pone la denuncia, y esto tenemos que acostumbrarnos a hacerlo, porque al no ponerla estamos dejando a ese delincuente, ese ciberdelincuente operar. Pero luego que se pone la denuncia, como todo esto se hace a través de mecanismos digitales y el delincuente utiliza un correo electrónico con nombre que no es el de él, teléfonos que son registrados como prepago, a veces internacionales, hace muy compleja la persecución del delito. Incluso las redes sociales tienen unos informes que son públicos, que uno puede consultarlo, y cada año cuando yo verifico la cantidad de información que el gobierno dominicano a través de las entidades de persecución del delito le solicita, por ejemplo, a Facebook, a Instagram, sorprende porque son 50, 60 solicitudes, cuando uno sabe, en función de las denuncias que hay, que son miles la cantidad de afectados. Por lo tanto, eso demuestra que todavía hay una gran debilidad en que quienes llevan a cabo estos delitos sean sancionados, y además que son decenas de personas las que están dedicadas a esto, tanto en el país, a través de recintos penitenciarios usualmente, como internacionalmente. Y finalmente, ¿cuál ha sido la respuesta, según los datos que tienes, de estas empresas que manejan las plataformas? La respuesta siempre es expedita y de brindar información, pero es muy exigente y rigurosa, porque estas plataformas cuidan, hay países que utilizan esa excusa para poder tener acceso a información privada de personas que le quieren investigar. Entonces, por ejemplo, para Facebook o Twitter o Instagram proveer información tiene que ser a través de mecanismos institucionales ya establecidos. Usualmente está involucrada la Interpol, que es una institución que es la Policía Internacional, o acuerdos directos entre las policías de los países y las oficinas regionales de Facebook o de cualquiera de las plataformas, pero siempre se requiere una serie de datos, por ejemplo, como la denuncia de la persona afectada, y como se exigen tanta documentación, y a veces en nuestros países hay un poco de debilidad respecto a los temas procedimentales, entonces no se dan tantos accesos a esos datos. Por eso le decía la inconsistencia entre la cantidad de delitos y la cantidad de datos que se solicitan y se entregan. Bien, muchísimas gracias, Idekel Morrison. Nos has ayudado muchísimo a todos, y yo te garantizo, saliendo yo del programa hoy, voy a DICAT y luego la Procuraduría y daré seguimiento a este proceso. Bien. Así debe de ser, y gracias a ustedes por la oportunidad. Un fuerte abrazo. Igual, hermano. Gracias. Era el ingeniero Idekel Morrison, especialista en ingeniería electrónica, en telecomunicaciones, una autoridad en tecnología. Ya ustedes saben, a proteger sus datos, y si llegan a ser víctimas de esto, a proceder. Ahí están los departamentos especializados en la policía, en la procuraduría, y hay representantes también locales de estas plataformas. Pasemos al otro tema. Comentábamos el martes de una inquietud de Danilo Cruz, un empresario dominicano de Santiago Rodríguez, residente en los Estados Unidos, y siempre está pendiente. De hecho, yo hablé como de la presa en Santiago Rodríguez, y es la presa Tavera que está en Santiago, pero cada vez que menciono a Danilo Cruz me voy a Santiago Rodríguez. Entonces, qué bueno que esta inquietud ha sido recibida por EGEIT, dispuso de inmediato la suspensión de este tipo de deportes motorizados, pero es hasta tanto se define el protocolo. De hecho, hay una convocatoria para una reunión que hizo el ingeniero Salazar, creo que es mañana, en la mañana. Como es una nota breve, veo aquí como 3 párrafos, permítanme leer, porque mucha gente ha dicho, ¿cómo van a prohibir el uso de jet ski en las presas? No, eso se suspende provisionalmente. EGEIT dispone suspensión provisional del uso de botes y jet ski en embalses de las presas, provisional. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGEIT dispuso la suspensión provisional a partir de la fecha de las actividades deportivas y recreativas que se realizan en vehículos acuáticos motorizados en los embalses de las presas bajo su administración, hasta tanto concluya la definición, elaboración y puesta en vigor de un protocolo provisional de uso seguro de estos espacios. Yo agrego, como debe de ser. Vemos aquí en el mirador que hay un espacio delimitado para caminadores, corredores, patinadores, ciclistas, personas envejecientes, niños que van a otro paso. Falta
las autoridades cumplieron con esto. Falta que los usuarios cumplan con estas áreas y que las autoridades le den seguimiento. Continúo con la nota de HEIT. La medida tiene el objetivo de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos que acuden a estos espacios, gracias a un uso correcto de los lagos, de las presas como escenarios para las actividades ecoturísticas. La medida abarca la utilización de botes, lanchas, yates y jet ski de uso deportivo o recreativo, en tanto que se excluye de la suspensión las embarcaciones empleadas para el transporte de personas, siempre que cumplan con los protocolos de seguridad. O sea, embarcaciones que transportan personas están cumpliendo con el protocolo, continúan. En el marco del proceso de elaboración y puesta en vigor del protocolo de uso seguro de los embalses de las presas con fines recreativos y deportivos, la EGEIT está convocando a los sectores públicos y privados relacionados, incluidos restaurantes locales y asociaciones de deportes acuáticos, entre otros grupos de interés involucrados, a fin de consensuar un protocolo definitivo y consecuentemente sea aplicado un reglamento piloto en la presa de Tavera, Santiago, y replicado al resto de las instalaciones de EGEIT. Así que nos alegramos mucho por esto. Luego, cuando se define el protocolo, haremos un resumen de lo acordado. Y qué bueno, gracias Danilo Cruz, que siempre está pendiente a Sol de la Mañana, a Santiago Rodríguez y al país. Gracias Velázquez por ser receptivo ante esta inquietud y daremos seguimiento a este tema. Débora, con esto concluyo.